Son las 7:32 de la mañana y es hora, licenciado Aldo, de establecer nuestro acostumbrado enlace informativo de la Fuerza Informativa entre HRN y, por supuesto, Noticieros Hoy Mismo. La corrupción, un flagelo casi imparable, permanente en el país, complicado. Este tema lo abordamos hoy desde la cabina de HRN con Juan Carlos Barahona, Rosendo García y sus invitados. Buenos días, compañeros. Buenos días, Aldo Enrique. Buenos días, Claudia Almendares. Buenos días a toda la teleaudiencia de hoy mismo a las 7:31. Y ese último eslabón de esa interminable y larguísima cadena, Aldo Enrique y Claudia, ha sido una denuncia o los resultados de una investigación, de una auditoría que ha hecho el Tribunal Superior de Cuentas, que bueno, nos damos cuenta de que existe, de que todavía está vivo, ¿verdad? Compraron en la administración anterior de Inves 1.500.000 tabletas de hidrocloroquina para tratar el COVID y resulta que solo entregaron 147.000. Esto es lo que ha revelado este último eslabón de toda esta investigación sobre los manejos de los fondos a través de los 2 años de pandemia. Y estoy aquí en la hemeroteca de HRN procesando una información que divulgamos en marzo del 2020. En marzo del 2021, más bien. El Consejo Nacional Anticorrupción, desde marzo del 2020 a la fecha, había interpuesto ante el Ministerio Público y ante el mismo Tribunal Superior de Cuentas, escuchen ustedes, 120 denuncias de actos de corrupción relacionados con el COVID-19, de los que en aquel momento solo habían sido judicializados 17. Escuchen ustedes, de 120 denuncias de actos de corrupción cometidos a lo largo de la pandemia, cuando solamente teníamos un año, se habían nada más judicializado 17. Estos actos de corrupción habían derivado en aquel momento en un perjuicio económico a los fondos estatales por el orden de los 8.94 millones de lempiras. 894.5 millones de lempiras solamente a esa fecha. Repito este dato, 894.5 millones de lempiras ascendía el perjuicio económico que todos esos actos, entre ellos el más monumental de todos, la compra de los hospitales móviles, habían derivado. El gobierno de la República había destinado 93.287 millones de lempiras, de los cuales 61.984 millones se habían financiado mediante deuda pública. Es decir, salieron a buscar y a prestar dinero para que finalmente terminara en los bolsillos de quienes desviaron para sus cuentas y para otros fines los dineros que se consiguieron prestados para evitar que muchos hondureños perdieran la vida por culpa de la COVID-19. Este es, como decía Aldo, la interminable historia de actos de corrupción que parecen no acabar nunca en la historia del país. Esta mañana el abogado César Espinal, coordinador del Observatorio de Política Criminal del Consejo Nacional Anticorrupción, con nosotros. Hay un estimado de cuánto ha sido el daño en cuanto a denuncias que ustedes han recibido y han procesado y que ahora finalmente el órgano contralor está dando pasos en una investigación real. Recordando, Rosendo, y recordando, abogado Espinal, que a marzo
marzo del 2021 ya el Consejo Nacional Anticorrupción había presentado 120 denuncias de actos de corrupción o de supuestos actos de corrupción en el manejo de los fondos para la COVID-19. Bueno, ¿hay estimados de cuánto es el perjuicio directo en las investigaciones propiamente del CNA? Abogado Espinal, qué gusto saludarle. Muy buenos días, Rosendo, Juan Carlos y a la audiencia de HRN. Bueno, muy importante partir de este tema y que específicamente hacemos relación al perjuicio que se pudo identificar durante la pandemia del COVID-19. Es importante establecer que para este momento, como ustedes lo mencionaban, el CNE había presentado ante las autoridades 120 denuncias, pero hablamos de 120 denuncias desde el año 2014 a esa fecha de 2020. Y que justamente en ese periodo de tiempo al que se hace relación, el CNA pues ya había identificado en temas de pandemia aproximadamente 800 millones de lempiras. Sin embargo, una vez finalizó ese año 2020, y es importante puntualizar esto, solamente en ese periodo de los 12 meses, o ese tiempo que estuvimos en confinamiento, un momento donde hubo un difícil acceso a información, sin embargo el CNA no se detuvo en las investigaciones, logramos presentar ante la ciudadanía, ante el Tribunal Superior de Cuentas, y algunos de estos casos también fueron remitidos al Ministerio Público, 14 informes que una vez hicimos la recopilación de a cuánto ascendía ese perjuicio, el mismo superó los 1.200 millones de lempiras como perjuicio identificado por los actos que se dieron en el marco de la pandemia. Específicamente son 1.272 millones que corresponde al tema de los hospitales móviles, la compra de ventiladores, mascarillas, entre otra serie de compras que se dieron que estuvieron rodeadas de corrupción, y que es precisamente por estos procesos que se lograron también algunos procesos judicializados y algunas condenas como las que hoy vemos al señor Marco Bográn. Sin embargo, a la fecha, el CNA ha presentado ya 145 casos. De estos 145 casos, el perjuicio asciende a más de 10.000 millones de lempiras. 10.000 millones de lempiras. ¿Y el patrón siempre fue desde un principio la sobrevaloración o las sobrevaloraciones, abogado Espinal? En su mayoría sí. Nosotros hemos identificado una serie de casos donde observamos que el común denominador en cuanto a los tipos penales que CNA denuncia es el de fraude, una figura penal en la cual convergen dos actores, tanto el funcionario público como el particular, que es con el que se confabulan y se ponen de acuerdo para hacer estos sobreprecios, es decir, darle un mayor costo a los bienes o servicios que está adquiriendo la administración pública, y fue precisamente lo que estuvo ocurriendo durante el año de la pandemia. Sabemos que si bien es cierto, había una emergencia y habían situaciones que dificultaban algunas relaciones de comercio, pero esto fue dolosamente aprovechado por estas redes de corrupción conformadas tanto por los particulares en confabulación con los funcionarios públicos, y esto ocasionó y que ante ese hermetismo que había, esa falta de acceso a la información, provocó que se dieran compras altamente discrecionales que terminaron por generar, digámoslo así, miles de muertes en el país, porque por ejemplo el caso de los hospitales que en su principio se determinaron como sobrevalorados, más de 800 millones de lempiras, pero que al final de todos modos ni sirvieron, entonces fue un perjuicio total. Pero también se sobrevaloraron las mascarillas, los ventiladores, y también se hicieron compras de medicamentos a un grupo reducido de empresas que, como ya se ha comentado, tal vez eran medicamentos de los cuales no existían proveedores de alta data, pero que en el momento de la pandemia aparecieron siendo aquellos enormes proveedores para quedarse con todos estos contratos. Al final todo fue un negocio. Y todo este montaje fue utilizando la estructura de Inves Honduras, o desde ahí se desprendió todo este fraude en contra del Estado, abogado. Mire qué curioso lo que vino ocurriendo en Honduras con el tema de la pandemia y todo este andamiaje de corrupción. Precisamente mediante uno de los estudios que publicó CNA desde el observatorio, logramos destacar que Honduras fue en Centroamérica el primer país que aprobó su estado de emergencia. Es decir, Honduras desde febrero ya se encontraba en una emergencia nacional con un PCM que autorizaba las compras directas
cuando ni siquiera a nivel mundial había sido declarado el COVID como pandemia. Pero Honduras ya se había adelantado. Pero claro, aquí se logró identificar cuál era la intención y era precisamente poder tener la facultad de hacer este tipo de compras discrecionales y que ya en el marco del plan de atención a la pandemia se le adjudicó tanto a Invest H como a Copeco el poder precisamente estar al frente en las compras. Entonces se utilizó a Invest para que a través de esta entidad se pudieran hacer este tipo de compras millonarias y altamente discrecionales. Abogado Espinal, y de estos 145 casos o de denuncias de actos de corrupción presentadas, documentadas e investigadas por el Consejo Nacional Anticorrupción, ¿cuántas a la fecha han sido o terminaron siendo judicializados? Bueno, de estos 145, apenas 27 casos están judicializados que han sido, es decir, conocidos pues por un ente judicial competente. 4 de ellos han sido resueltos ya por el Tribunal Superior de Cuentas con algún tipo de informe o pliego, pero 114 todavía se mantienen en impunidad. Es decir, que a pesar de que, como usted lo dice, están altamente sustentados, cuentan con la documentación suficiente, lo que debería de estimular a las autoridades el poder realizar los trabajos correspondientes para poder determinar responsabilidades ya en un proceso penal, pero no, todavía se mantienen en impunidad y hay casos de estos 114 que son de años 2014 y 2015 y algunos algunos que están todavía en el marco de los temas de la Secretaría de Salud y el Seguro Social. Muy bien, gracias abogado. El abogado César Espinal, él es coordinador del Observatorio de Política Criminal del Consejo Nacional Anticorrupción. Juzgue usted. Aldo Enrique, Claudia, con ustedes a los estudios de hoy mismo a las 7:42, la fuerza informativa entre HRN y hoy mismo TSI continúa. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Rosendo. Nuestro enlace informativo esta mañana.